Bienvenidos a un nuevo episodio de Gluten. Esta vez con el representante de ATE Río Negro, ¿verdad? Claro. Bienvenido y muchas gracias por acercarse a nuestro estudio. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación, esta innovación, digamos, Ajá. en Río Negro, pues para mí es nuevo. Tengo que ser sincero, la primera vez que vengo a algo así tipo streaming o Ujú. de canal de YouTube, así que bueno, muy contento y para encarar este desafío de hoy. Bueno, muchas gracias porque además a Gluten le hace muy bien tener representantes de todos los sectores. Hemos tenido candidatos, funcionarios. En esta ocasión, representantes de los trabajadores, muy importante para esta situación que está viviendo el país en el marco de la reforma laboral. Pero antes quisiéramos que nos cuentes un poquito de vos. Sos secretario general de ATE Río Negro, así que sos de acá muy cerquita, de Ingeniero Huergo. Está sacando buenos representantes, ingeniero Huergo. Nos gustaría nos digas un poquito cómo fue tu carrera, dónde empezaste con tu trabajo primero y después con ese acercamiento a la política sindical hasta el día de hoy. Bueno, la verdad que siempre está bueno porque uno puede hablar libremente. A veces tenés Ujú. tiempo acotado. Claro, Me no, dijiste que no acá había problema de tiempo, así despachate. que está muy bueno esto de a veces recordar quizás la historia de cada uno, porque de esa manera el que esté escuchando o el que esté mirando puede identificar, por eso esta persona está acá, ¿no? Exacto. Y yo, por ejemplo, bueno, fui una persona un niño que creció en un hogar donde mi madre era ama de casa, mi papá era ferroviario, Ajá, mi abuelo ferroviario, una familia que vivía del tren. ajá. eh, y en ese sentido fue que mi abuelo fue el que inculcó siempre el peronismo, ¿no? Mi Claro. abuelo, me acuerdo, yo era chico, iba a las en las tardes de verano, generalmente cuando estábamos de vacaciones, iba a la casa de mi abuelo y me preparaban siempre un licuado de banana, Ajá, hasta que un día mi abuelo sacó arriba de la mesa dos libros, ¿viste? ajá. Dos libros, así como viene ahora los fascículos, ¿viste? En Claro. distintos diarios. Bueno, dos libros así con distintos fascículos. Y cuando miro así eran, bueno, tapa celeste, los dos, abro, plan quinquenal, toda la historia del peronismo. Del peronismo. Entonces mi abuelo me cuenta que eso lo escondió en su momento, Ajá. cuando estuvo la proscripción y todo, bueno, y que ahora los puede sacar a la mesa, y Claro. bueno, de ahí uno se empezó a interiorizar en lo que era el peronismo ya de muy chiquito, Acaba de aprender lo que es bueno, te dijo. claro, y a los 14 años ya andaba pegando carteles en las Claro. elecciones, ¿viste? Siempre Tu abuelo de Huergo también. de Huergo, sí. Ajá. Y siempre, bueno, y de parte de mi mamá, ¿no? Bueno, esto de que no teníamos nada y una Navidad llegó una muñeca y que era Claro. del gobierno nacional, digamos, ¿eh? Y bueno, entonces yo veía cómo ese gobierno de ese peronismo llegaba a cada hogar de distintas maneras, Ujú. pero daba alegría, felicidad a la familia, ¿no? Bueno, empiezo en política en ese momento. Bueno, estuve militando en el peronismo siempre, Juventud Peronista. eh, Voy a hablar a calzón quitado, como Sí, diría la sí. abuela, ¿no? Más vale. Juventud Peronista. Luego me tocó la posibilidad también de ser secretario general de Unidad Básica en mi pueblo, en Ingeniero Huergo, tras una elección con otro compañero en la cual fuimos ganadores en ese momento y empecé a transitar un camino, voy a tratar de resumirlo, pero bueno, empecé a transitar un camino en ese momento, estoy hablando ya más importante el camino, en el 2007 en adelante, Ajá. eh, y ya con la línea de Carlos Soria, que ya iba a ser el próximo candidato, Claro. y yo me tocaba ser a la par de esa situación, secretario general de Unidad Básica, entonces como que estaba con ese sector Exacto. político en ese momento. Bueno, inevitablemente nos veíamos sí o sí una vez al mes Claro. en el municipio de Yo Roca, porque seguramente en esa época estaba con Pichetto, ¿o no? puede ser. No, no recuerdo bien todo, pero nosotros también. Yo siempre fui Claro, muy orgánico. orgánico. O Exacto. sea, donde lo que definía un congreso, yo lo acataba. Pero en ese momento me acuerdo que yo iba una vez al mes, tenía seguro una reunión con Soria en el Mira vos. municipio, para que no solamente
que él me daba los fondos, que él manejaba, era el presidente del partido, me daba los fondos en ese momento para pagar alquiler, luz, gas de la unidad básica de Huergo, sino que además, bueno, teníamos unos minutos antes que llegue otro, porque siempre que iba tenía que esperar, y cuando me iba entraba alguien. Y en ese momento siempre hablábamos un poco de política y bueno, surgió la intención de decir, bueno, estaría bueno empezar algo nuevo en Huergo, tratar de juntarlos a todos, siempre están peleados, que siempre esto, viste cómo era gringo, siempre acá. Gobierno radical en Huergo. En Sí, gobierno radical, bueno, tuvimos más de 30 años nosotros, el gobierno radical en Huergo. Siempre peleado, tratar de juntar, por nombrar a algunos rápidamente, para los que me escuchen, hay que juntar al Titi, hay que juntar al Tucumano, hay que juntar, bueno, siempre, viste, a la Rosañanco, viste, bueno, entonces yo tenía tuve, digamos, esa tarea difícil en un pueblo que siempre vivió internas nuestro partido, lamentablemente. Nuestro partido en ese momento, pues ya después vamos a decir como... Vamos a seguir con la historia. Y en ese momento, bueno, teníamos esa situación en la cual se trató de unificar, pero llegaron las elecciones, nuevamente, listas separadas, bueno. Claro. Luego, cuando gana Carlos Soria la gobernación, tengo la oportunidad, no solamente que fuimos a Viedma, todo el acto, sino que tuve la oportunidad después de volver a verlo, como siempre, una vez al mes, antes de que pasara lo que pasó, y habíamos hablado en ese momento de decir, bueno, yo tengo intención, le digo. Bueno, la juventud, por eso me gustó tu invitación, porque vos sos lo que representa, digamos, la juventud en el partido y que llegó al poder, ¿no? Claro. Entonces digo, yo tengo intenciones. Hablo con todos, le digo, así que voy a seguir intentando la unidad, pero me gustaría tener oportunidades. Digo, claro. Y me acuerdo que me dijo clarito, mira, yo me manejo con encuesta. Llegado el momento, se hace una encuesta y a vos te da la encuesta, yo te levanto la mano. Mientras tanto, anda a laburar. Claro. Bueno, eso fue lo último que hablé con él. Yo salí con todo a mi pueblo otra vez, me reuní con los que pude, fui tratando de generar la unidad. Todo. Y pasa lo que pasó. Claro. A mí políticamente me terminó. Primero porque yo no tenía muchos... a tu papá lo conocía, charlábamos con él. No tenía muchos referentes. Claro. En Huergo por ahí tenía mucho referente a Titi Aguiar. Pero no tenía muchos referentes, digamos, grandes. Por decirte, con Pichetto, más que una relación que nos encontramos en algo, pero nunca una relación personal. Entonces, en ese momento, como que se fue la persona con la cual yo había hablado del proyecto. Claro. Mi proyecto. Quedaste huérfano ahí ¿viste? De referencia. Y bueno, automáticamente de ahí, como que vino un bajón, porque yo con Martín Soria no tenía mucho trato. Con María Emilia no tengo trato directamente. Entonces, como que se me fueron apagando esas ganas que tenía. Huergo siguió igual, con la misma interna. Bueno, y ahí llega el momento donde yo en el 2008 entro a PAMI a trabajar, que paralelamente con la política, yo iba bancando en PAMI una política nacional y popular. Claro. En ese momento estaba el kirchnerismo, ya teníamos, digamos, esa línea de trabajo. Yo me acuerdo que nosotros... fuimos a recibir a Cristina cuando fue a inaugurar el Alto Bariloche del PAMI. Estuvimos en INVAP, fuimos invitados, pero en primera fila, ¿me entendés? Como trabajadores de PAMI y como también políticos del peronismo en PAMI. Claro. Y después llega una situación donde nos mandan una intervención, me acuerdo del PAMI. Yo trabajaba en tesorería, era administrativo de tesorería, tenía la tesorera, una compañera más. También justamente Titi Aguiar era el contador del PAMI. Y llega una auditoría, un día llegan 50 personas. Jóvenes como nosotros, militantes. Decían ser de la línea de la Güemes. ¿Viste? Una línea, no la Cámpora, sino la Güemes. Una nueva. Llegan, ¿viste? A mover todos los papeles y a decir que acá hay irregularidades. Empezaron a decir, nosotros habíamos cambiado un PAMI nuevo, que es la actual sede de PAMI. PAMI viejo. Dice que fueron al PAMI viejo y que había una caja fuerte con dólares. Empezaron a querer hacernos, sacaron las llaves a todos. Claro. Digo, los propios compañeros vienen acá, a nosotros que estamos dándolo todo por el gobierno nacional. Claro. Y bancando todas, porque no podemos negar que había todas buenas. Cientos de reintegros. Claro. O sea, habían cosas malas también.
Y después sale en el diario, me acuerdo patente, Miguel Pichetto diciendo que los que trabajaban en el área contable del PAMI son ladrones. No sé cómo fue que dijo la palabra, no voy a decir ahora y ladrones, pero me tocó, viste, decir no puede ser. Que Un al compañero. compañero a otro compañero y se me terminó el amor. No hacia el peronismo o hacia las bases, Claro, el finalmente, pero se movimiento. me terminó el amor. Imagínate, sin Carlos Soria, que es el único con el que yo hablaba. Sí, sí. Y con un trato ¿Me de los entendés? Y un actuales. destrato de los que estaban actualmente, que siempre estaban ahí, como siempre digo, todos están ahí gracias a todos los compañeros que militamos, Claro, que pegamos los carteles, que fuimos casa por casa, vos lo habrás pasado, lo pasamos claro. todo. Entonces ahí se terminó mi... Y ahí empiezo yo contra mi propio gobierno, ya Ah, siendo delegado sindical, a claro. discutir la situación, o sea, la situación de los trabajadores. Bueno, ahí, digamos, empieza mi carrera sindical, por decirlo de una manera, donde yo ya me tiré Claro. netamente a la Asociación Trabajadores del Estado, que fue lo más potable dentro del sindicato que vi y que sigo defendiendo. Ujú. Después vino otra historia más que me pega muy duro, que fue la época del macrismo. Cuando llega Macri al gobierno, tenemos una gran lucha, una discusión importante en Senasa, echaron personas en el Senasa, compañeros de trabajo ahí en el Senasa, en el cual yo empezaba a revivir lo que había vivido yo, porque ahí viene otra cosa, lo que había vivido yo en los 90. En los 90, esta familia feliz que te decía que éramos peronistas, que mi abuelo ferroviario, mi papá ferroviario, vino Menem, otro peronista, Claro. chau, Cortó todo. chau, mi papá sin trabajo, mi papá no entendía otra cosa que no sea trabajar en el ferrocarril, intentó de distintas cuestiones para seguir trabajando, no pudo lograrlo, no, toda su frustración fue en mi casa, gritos, enojos, digamos, una parte, un secundario para mí, que justo te decía hoy antes que yo hice el secundario En con Godoy. Godoy. Bueno, para mí, justo ya que tengo la posibilidad de hablarlo, digo, pasé recién por el secundario, vi Ángel Lillo y para mí fue como un padre, muchos consejos me Un ha gran dado. director. Claro, un director ejemplar que a mí me ayudó un montón en esa etapa donde yo llegaba a mi casa y mi papá estaba furioso con Claro. la vida, con todo el mundo y Todo desarmado. la ligaba yo. Entonces eso también me hizo, cuando pasó lo del Senasa, que después luego pasó en ANSES también, a mí me hizo vivir esa experiencia que yo la viví, entonces me ponía en la carne propia del trabajador que lo había echado Macri en su familia, entonces veía a los hijos y me recordaba cómo la pasé Claro. yo en ese momento de los 90 y eso como que también me dio más fuerza y ahí decidí del todo decir, bueno, voy por acá, el sindicato, eso fue antes del 2019, bueno, el Ajá. 2019 eh, el compañero Rodolfo Aguiar me dice, me da la posibilidad, me dice si quería continuar en el lugar que tenía él, que se iba Ajá. a ir a Nación. Yo encantado de la vida, hasta ahí no tenía un cargo votado, digamos, tenía un Claro. cargo de una coordinación, Parte que de un era de equipo. organismos nacionales. Yo me dedicaba a los organismos nacionales, cortamos la ruta en Bariloche, me acuerdo, todo en la época de Macri, ¿no? Cortamos ruta en Bariloche con parques nacionales, tuvimos en Senasa, tuve 12 causas Ujú. judiciales nacionales, cortes de ruta, en PAMI, en ANSES, en Desarrollo Social. En ese momento estaba Miriam Saik, no sé si se acuerdan, la Ajá. madre de Juan Claro. Martín, o sea que ellos estaban en el gobierno macrista. Bueno, tuvimos un montón de situaciones y yo sin ser nada hasta ese momento. Claro. Entonces eso digamos que dentro del sindicato creo yo que me apuntaló, me ayudó y yo la verdad que agarré el desafío con muchas ganas. Ujú. Y volviendo un poco a esto del peronismo, yo en ese momento me desafilio al peronismo, cuando siento que mi propio partido me estaba, Obstaculizando. no solo eso, sino que me estaba eh, acusando de algo que nada que ver. Claro. Porque o sea, en el PAMI en ese momento teníamos una caja fuerte que era, no sé, era de 1 por 1,5, 1,50, y ahí guardábamos, cuando estábamos en el PAMI viejo, ahí guardábamos de un día para el otro los cheques que se hacía para pagar a los prestadores, para una cuestión de resguardo. O sea, Claro. que vengan y digan, había caja fuerte, había dólares, ¿me entendés? O sea, la mentira para tener 50 comisiones de servicio, decíamos nosotros en ese momento, porque se le Claro. pagaba a todas esas 50 personas. Eh, y para que los propios justicialistas, digamos, Claro. de tu provincia, a los propios compañeros que los veías en reuniones, digan que eran
ladrones, bueno, viste, o sea, nosotros nos pegó, a mí me pegó fuerte y dije, no, listo, esto no es lo que yo quería, voy a seguir con los 3 pilares del peronismo en mi vida personal, porque creo que no hay otra lógica que el peronismo en Argentina, en la vida de los seres humanos, es muy buena nuestra ideología, pero no puedo seguir en este partido justicialista. Y bueno, fue ahí donde hice un quiebre y ya dejé de participar activamente en todo lo que sea del partido. Pero empezamos a discutir a través de los trabajadores unidad popular, ¿no? Claro. En ese momento que, bueno, en las elecciones pasadas tuvimos la primera incursión política en Río Negro con un candidato a gobernador, que fue Rafael Zamaro, que, digamos, me volvió otra vez ese gusto, esa chispita de la Claro. política, porque, bueno, empecé a pensar otra vez políticamente sin descuidar lo que soy, digamos, sin descuidar los trabajadores, lo que es ATE, lo que es la CTA. No lo descuido en ningún momento. Siempre digo y hablo distinto cuando hablamos de política, porque es una cuestión ya de una opinión personal, pero fue algo que se armó como herramienta a nivel nacional de la mano de Víctor de Llenaro, nuestro histórico dirigente, creador, formador de la CTA, de la CTA Autónoma y también eh, un dirigente muy reconocido que llegó a ser diputado a nivel nacional y bueno, para nosotros es un referente importante que nos decía, bueno, podemos tocar el bombo, podemos tener miles de marchas, pero no vamos a cambiar las leyes. Las Claro. leyes las cambiás si estás adentro, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la legislatura de la provincia, en el Consejo Deliberante, si no, no podemos cambiarle la realidad a los trabajadores. Entonces tomamos esa posta y empezamos de a poquito a trabajar, pero bueno, estamos en ese proceso de poder armarlo acá en Río Negro, de poder seguir adelante, darle una alternativa distinta, sin descuidar que dentro del abanico de los estatales tenemos radicales, peronistas, del Claro. PRO, de Milei, tenemos todo. O sea, la realidad es esa. Entonces somos muy cuidadosos también a la hora de poder exponer nuestras ideas. Bueno, desde aquellos años entonces el peronismo viene expulsando a algunos compañeros trabajadores, lamentablemente, y eso es un poco lo que solemos poner acá en discusión, de cómo hace desde mi lugar, que estoy en el Partido Justicialista, cómo hacemos para atraer a esos nuevos compañeros, o más allá de lo partidario, que también lo hemos discutido con otros dirigentes, algunos les damos más importancia que otros, pero sí a estos que defendemos esas banderas de la justicia social, sobre todo, que podamos estar representando a los trabajadores y a todos los vecinos para que no llegue al poder gente como está hoy, me refiero a Milei, obviamente, que no tiene, que tiene total desprecio por esa justicia social, que además lo hace público y que para nosotros es una bandera central. Así que me resulta interesante tu anécdota porque ver cómo desde esa dirigencia de Carlos Soria, que se tomaba ese trabajo de recibir una vez al mes a los dirigentes de cada localidad para ver en qué andaba, qué pasaba en esa ciudad, para ayudarlo también a solventar el alquiler de un salón o de un servicio. Ese trabajito es el que siento que está faltando hoy en el peronismo, que está unido hoy, afortunadamente, que tenemos material para hacerlo y que ya hoy yo, no desde afuera, sino como dirigente también peronista, también tengo una responsabilidad. Ya no de decir, che, me gustaría que hagan esto, me gustaría que hagan aquello, sino que tengo que poner manos a la obra y trabajar para que se cumpla. Así que interesante tu excursión y cómo llegaste a eso. Y bueno, ahora con este desafío de la Unión Popular para Mirá, tener una herramienta electoral. unidad popular. Unidad Popular, perdón. Y Para tener esa herramienta electoral que, como vos decís, más allá de la lucha que se puede hacer en las calles con los trabajadores, finalmente las decisiones se toman en las cámaras de legisladores, de diputados, y siempre es importante tener esa representación real. Y ya que estamos con la me cuestión... acordaba, me Sí, acordaba otra anécdota, si me permitís. ajá, sí, Porque claro. me vino enseguida. Yo tuve una primicia sin querer. Ajá, Bueno, eso que yo iba una vez al mes mínimo a verlo a Carlos. Me acuerdo que está de testigo Patricia Pacheco, conocida siempre sí. secretaria del Gringo Soria. Me acuerdo que yo entraba y salía Alberto Bretinec. Ah, Entonces, ¡oh! Dice Carlos, acá, mirá, te presento el secretario de Unidad Básica más joven de la provincia, dice. "Ay, bueno, hola, ¿cómo le va Alberto? El futuro vicegobernador de la provincia. toma. ¿Viste? Y me quedó siempre, por eso te Claro. digo, me quedó esa anécdota también de haber, no Ahí sé, se yo no sé, estaba, seguramente no debe haber sido esa reunión se en la estaba que sellaron tejiendo. un pacto, ¿no? Pero
Digo, justo él salía y yo Mirá entraba vos. y hubo esa situación, viste, que bueno, me lo olvido más esas cosas Claro. porque, Sí, o sí, sea, con era el gringo imposible olvidarse protagonista. alguna anécdota. Exacto. Volviendo al tema legislativo, bueno, lo central por estos días ha sido la reforma laboral. Desde CTA han movilizado a los trabajadores para manifestar la preocupación por la aprobación de la reforma. Y me gustaría que busquemos algunos puntos de esa reforma que vos creas que son los que más perjudican a los trabajadores. Y también si crees que más allá de que no sea esta reforma, qué cuestiones sentís que sí hay que cambiar o no de la cuestión normativa que beneficia a los trabajadores, asumiendo que tenemos mucha informalidad. Yo considero que en una situación donde la economía no está generando puestos de trabajo, discutir la reforma me parece por lo menos a destiempo. ¿Sí? Creo que hoy sí trabajaría fundamentalmente por la formalización de los trabajadores, pero estamos en un proceso inverso de destrucción de puestos de trabajo y no creo, no, estoy convencido de que la destrucción de puestos de trabajo no está atada a la normativa, sino a las políticas macroeconómicas. ¿Está bien? Es decir, si la economía anda, si la economía funciona, si hay plata en la calle, los empleadores y los emprendedores generan puestos de trabajo. Después, la normativa puede hacer que lo generen de manera formal o de manera informal y creo que ahí hay lugar para avanzar, podemos mejorar eso. Ahora, la situación de hoy es que se están destruyendo puestos de trabajo, entonces con la bandera de la regularización, proponer una reforma laboral que hace retroceder los derechos de los trabajadores, por lo menos hipócrita. Pero bueno, me gustaría ver, escuchar tu punto de vista y qué te gustaría resaltar de la peligrosidad de la aprobación final de la ley. Bueno, en primer lugar tenemos que decir eh, que es una reforma regresiva, o sea, Ujú. vuelve y retrocede muchísimos años atrás de nuestra historia en Argentina. eh, Nosotros no hay, decimos desde el primer momento, que no hay un artículo que pueda ser favorable para el Claro, trabajador. O sea, sí queremos o creemos que tenemos que hacer una reforma laboral, pero queremos discutirla a los trabajadores. claro. O sea, si somos los trabajadores. Yo me acuerdo siempre la anécdota esa que lo vi de haber visto tantos videos de Perón y a veces te salte también un TikTok, Sí, alguna cosa, en las redes. cuando decía que el empresario le decía que quería ganar más. Claro, Entonces le decía, pero sí, y el trabajador también quiere ganar más. ¿Por claro. qué no? ¿Y O sea, sí? entonces digo, acá hay una cuestión que se saca siempre, no es casualidad que la reforma laboral la quieren imponer cuando hay un gobierno de derecha. Que representa ¿Me al entendés? empresariado o por lo menos a poderes O económicos sea, los poderes concentrados. económicos que son los dueños de nuestro país, porque Claro, hoy leía, por ejemplo, la Anónima está al punto de la quiebra. La Anónima no va a perder nunca. claro, No va a perder nunca y al contrario, sí, te va a decir eso, te va a poner menos cosas en la góndola porque no quiere perder un centavo. No es como el trabajador siempre termina perdiendo. O sea, siempre termina poniendo su salario a disposición de porque tiene que ir al mercado y consumir, porque tiene claro. que comprarle algo al chico para la escuela. Siempre el salario se va, se sigue, queda en la rueda económica. En cambio, hay sectores que se la dejan, se la guardan. Entonces ahí está el problema para mí económico, hablando mal y pronto o Ujú. hablando Sí, sí, chabacanamente. Pero después la reforma laboral tenemos que, para decir también que hubo 64 países que la quisieron impulsar y todos fracasaron. ujú, Todos volvieron y retrotrayeron atrás. O sea, un caso más reciente, el de España, y así todo creció económicamente después, claro. ¿no? Sin esa reforma o este tipo de reformas laborales. Porque no estamos hablando, sí, hablar del tema de las vacaciones, si el patrón quiere, te las va a dar o no, hablar el tema de las horas El banco de extras, el horas, banco claro, de horas que va a ser a disposición del empleador, la indemnización que te la vas a tener que ir pagando vos mes a mes para después tenerla, no te la va a pagar nadie. Bueno, muchas cuestiones que por ahí es común que lo escuches, pero en realidad acá lo que hay es una facilitación para no solamente precarizar, seguir precarizando, sino también para expulsar a los trabajadores de la economía nacional, expulsarlos de la vida. O sea, el que no tiene un sustento mensual para mantener a su familia no puede ser feliz, no puede llegar a sus sueños,
no podés hacer nada. O sea, en este caso, lo que yo iba a decir, por ejemplo, ahora siempre tomo el mismo ejemplo de los trabajadores de la estación de servicio, porque yo trabajé en una estación de servicio, Ajá. tuve unos años trabajando en una estación de servicio, y los trabajadores tenían, por ejemplo, a prueba 3 meses. Entonces, si vos te ponías a pensar, porque esto pasó en todos los gobiernos también, ¿eh? Ujú. Cada 3 meses vos había un playero distinto. Claro, todos a prueba. ¿Me entendés? Ahora va a ser 12 meses, o sea, va a tener una persona con una expectativa, 12 meses soñando y capaz está cerca de ser padre para decirle, no, terminó la prueba. Claro, a la casa. ¿Me entendés? Entonces, Como, esas cuestiones básicas que van más allá digamos, de lo partidario, eso es algo que no podemos perder como país. sí, que son todos resguardos que la normativa tiene, porque el sistema capitalista per se ya tiende a la concentración económica y a que el dueño del capital tenga las herramientas para el dueño, para imponerse al dueño de la fuerza de trabajo, que son los trabajadores, que tienen mucho menos herramientas, como vos decís. Siempre termina resignando porque finalmente, por poco que sea, necesito ese salario para vivir, para cubrir necesidades básicas y la normativa tiene todos esos resguardos que van en contra de esa concentración de poder de parte del empleador, que dijiste algo al pasar interesante recién, que yo lo tomo como peronista, de decir, bueno, no, tampoco hay cosas que no surgieron hoy. Es decir, mi ley quiere avanzar y legalizar la informalidad laboral, pero hay muchas cosas y muchos defectos del mercado de trabajo que están desde gobiernos anteriores, incluso desde gobiernos peronistas, y que ahí está un poquito el meollo de la cuestión de la representación que tenemos nosotros los peronistas, que históricamente fuimos los representantes de los trabajadores, pero que los hemos descuidado últimamente como tales, como trabajadores, y nos hemos olvidado de ellos, nos hemos olvidado de que realmente puedan tener su trabajo formal, de que tengan sus aportes, de que la obra social funcione, un montón de cositas que el peronismo siempre resguardó y que en ese olvido hoy nos encontramos con que no podemos creer los peronistas como los trabajadores, algunos de ellos votaron a Milei. Y bueno, resulta que es, entiendo yo, consecuencia de algunas prácticas malas que obviamente afortunadamente tenemos revancha y es nuestro desafío recomponerlas. Y por eso nos gustan estas discusiones. Y en esa discusión que vos mencionás, decís, bueno, hay cosas que están mal también desde hace rato, pero que hoy mi ley las quiere eh, regularizar como si fueran legales. ¿Cómo ves esa representación gremial? ¿Cómo ves esa relación entre trabajadores y representantes? Hace poquito yo mencionaba, siempre se hace mucho énfasis en la cantidad de paros generales en los distintos gobiernos. Una cosa, un análisis medio pobre, creo yo, porque en realidad la cantidad de paros generales responde mucho a situaciones particulares, también dirigenciales, de la situación del momento, pero escucho vecinos que nos dicen, che, ¿qué pasa? Que no hacen nada los trabajadores, no hacen nada los gremios, los pasan por encima y no hay movilización. Y vemos también dirigentes, sobre todo como ATE en Río Negro o el propio Aguiar a nivel nacional, que son los que levantan un poquito esa bandera, esa voz de los trabajadores. Y otro dirigente un poquito más callado, de verdad. Uno siempre tiene la tentación de pensar que, bueno, algunos lo adornaron, pero vamos a creer que no. eh, y en desprestigio de la representación de los trabajadores. Comentame vos cómo sentís que están hoy la dirigencia gremial frente a los trabajadores en esa representación. Bueno, vuelvo a repetir que a título personal, Sí, sin querer herir a nadie ni claro. generar ningún conflicto, pero digo, bueno, volvemos un poquito atrás, a la época de Macri, ¿no? Ujú, Estaban todos precarizados. claro, ¿Entendés? Para mí, por ejemplo, no escuché mejores oradores políticos que Cristina y el Bingo Soria, por ejemplo, que me hacían llorar. claro. Y ahora Rodi Aguiar. A mí Ujú, yo lo escucho a Rodi y me emociono. claro, Entonces digo, estaban todos precarizados, en bandeja para que venga un gobierno de derecho y eche 30.000. claro. Sí, sí, si los pudo echar ¿Me tan entendés? fácilmente es porque estuvieron. Vuelve el peronismo. Viene Fernández.
O decir, bueno, tenemos una experiencia, pasalos a planta. Claro. Pasalos a planta. Porque de estos 60.000 de que se jacta Sturzenegger, la mayoría son precarizados. Claro. Son muy pocos para hacer Y en planta. el propio Estado. ¿Me entendés? Y vienen ya de larga data precarizados. No puede ser que un ingeniero agrónomo del SENASA, Claro. que vive todo lo que estudió, que tuvo un montón de oportunidades de trabajar para X galpón de empaque o para X empresa frutícola, y sin embargo dice, no, sigo en el SENASA, sea un artículo 9 contratado, y mañana le pueden pegar una patada Claro. hablando, ¿me Sí, entendés? sí. Lo dejan en la calle. Entonces digo, esas cuestiones que la política no termina de resolver y no importa el partido que sea. Yo, por ejemplo, siempre digo, lamentablemente le tengo que dar una razón a Milei, que fue poner en debate arriba de la mesa la palabra casta. Claro. Porque es real, porque está, la casta política existe. Se acomodan, van y vienen, tenemos algunos que, no voy a dar nombres, pero un día están con un partido que era opositor, logran una banca con ese partido, al otro día se pelean, logran una banca con otro partido y así están. Y no importa el partido que sea. Claro. O lo que pasa en el Senado o en diputados. Ni saben lo que están votando, pero ya arreglaron políticamente que iban a levantar la mano. Claro. ¿Me entendés? Entonces, existe la casta y también existe la casta sindical, que ahí vamos, lo que vos justamente la Claro. preguntás, que es la pérdida de representación que han tenido los trabajadores, en las cuales no me canso de insistir y de decir cada vez que tengo la posibilidad en cualquier medio periodístico, medio como el que tienen ustedes, de que la gente escuche que nosotros somos diferentes. Exacto. La CETE autónoma es diferente y ATE es diferente. Ni de los patrones, ni de los gobiernos, decimos siempre nosotros cuando cantamos, y es una realidad. Nosotros no estamos 30 años en un sillón al mando de un sindicato. Claro. Sí, Nosotros que es no algo que se tenemos, pone en tela de juicio permanentemente. claro, no tenemos una financiera, no tenemos una obra social que genera y son usureros con los trabajadores. No tenemos nosotros, lo dijo Bullrich el otro día, o sea, es más fácil hablar con UPCN. O sea, no quiero hablar mal de UPCN, yo digo la casta, Sí, sí, lamentablemente, algunas dirigentes. dirigentes que son millonarios y entramos todos en la misma bolsa. Claro. Entramos Sí, todos en la sirven misma de bolsa. ejemplo para desprestigiar a todo el Entonces, resto. no, ustedes los sindicalistas, yo siempre, viste, no me olvido nunca, o sea, mi propia cuñada siempre una vez me dijo hace unos años, no, si ustedes los sindicalistas les va re bien. Pará, viste. Entonces digo, esas cosas, yo por ejemplo, cuando inicié mi mandato en el 2019, presenté una declaración jurada de los bienes, de lo que yo cobro, lo que cobro yo, lo que cobra mi señora, los vehículos que tenía en ese momento. Claro. Y cuando me voy pienso hacer lo mismo, porque quiero seguir poniendo en debate esto, ¿no? Las representaciones sindicales, que estamos al servicio de los trabajadores. Nosotros podemos tener 2 periodos de 4 años, o sea, 8, no más. Claro. ¿Sí? Esa es una diferencia. Otra diferencia, cambiamos nuestro estatuto. Perdón, 50 estas y 50 restricciones de ATE. de ATE. De ATE. De Ajá. ATE y CTA. Claro. Cambiamos el estatuto NATE, 50 y 50 paridad de género. Ajá. ¿Sí? Es 1 y 1. No va a encontrar otro sindicato que lo tenga. O sea, hay muchas cuestiones en las cuales nosotros seguimos avanzando y queremos seguir dando esa discusión. Señales Y de seguimos cambio. pidiendo que se afilien a nosotros porque nos da más fuerza también, ¿me entendés? Somos más. Entonces esa es la parte que está difícil acá, porque hoy en día, como decíamos fuera del aire, y los trabajadores tienen miedo porque es una amenaza continua. Sí, a eso quería llegar, la importancia de la representación en estos casos, porque cuando uno ve que viene un gobierno que no le tiembla el pulso para despedir, para dejar en situación de vulnerabilidad al que sea, también es muy difícil salir a la lucha porque podés ser la próxima víctima. Entonces el Exacto. trabajador, lógicamente, con una familia detrás, trata de resguardar lo más importante que tiene para sostener la familia, que es su trabajo. Y uno tiene finalmente esa sensación de decir, che, se ve que no hay tanta disconformidad porque no adhirieron tantos al paro, porque en la movilización no fue tanta gente, y la componente del miedo es importante y ahí actúa como fusible y como escudo la representación gremial. Así que lastima profundamente al sector de los trabajadores cuando se erosiona la figura del representante gremial, porque es la herramienta que tienen los trabajadores para que en estas situaciones complejas
decir, bueno, yo no me voy a exponer a mi jefe con el que comparto todos los días, con el que, incluso en las pymes, el jefe es un compañero de trabajo, así que le doy la derecha al trabajador de que no se quiera enfrentar, incluso en términos hasta discursivos. Y para eso está el representante gremial haciendo ese papel de poner límite y de buscar ese equilibrio entre lo que quiere ganar el trabajador y obviamente lo que merece ganar el empleador también. Por eso, o sea, digo yo, esto de volvemos a la palabra casta, digo, porque tenés, y esto sí lo voy a decir abiertamente, una CGT que lamentablemente estamos metidos inversos en un sistema político sindical en la cual ATE, a través de la figura de Rodolfo Aguiar, es el que del día uno está en contra del gobierno porque ya sabe lo que se venía. Porque Claro. todos tenemos experiencia. O sea, acá parece que todos hemos perdido la memoria. Sí, sí, Y no es- tenemos experiencia. Yo lo primero que pensé cuando ganó Milei, dije, bueno, se viene una época como la de Macri, mínimo. Ujú. Para mí ahora es como que es peor Claro. y reforzados, vinieron más inteligentes, ¿viste? Pero el tema es que nosotros desde el primer día, y yo no vi a una CGT que sacan todas las fotos así, Claro. que desde el primer día estén con Poniéndose medidas de firme. fuerza, Claro. que estén llevando adelante paros generales. Entonces la gente, ¿por qué a veces? Yo porque nosotros tratamos de ser, en mi teléfono lo tienen todo. Ujú. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos hablado con gente de UPCN en las escuelas, porteros, porque nosotros vamos y hablamos con todos, no tenemos Ujú. problema. Hay que debatir, debatimos. Somos los que estamos con la gente, damos la cara, para bien o para mal, la damos nuestras explicaciones. Y me ha tocado ver porteras que son de UPCN que han dicho, yo no le conozco la cara a Scalesi. Claro. Qué bueno que usted salga a recorrer y pueda hablar con sus afiliados. Entonces, esa es la diferencia que nosotros marcamos. Ponele, aunque no seamos mayoría en el país, que habría que ver, habría que Claro. pedir una compulsa de afiliados, pero digo, como ellos tienen el eslogan de ser, como es la responsabilidad de ser mayoría, pero digo, tienen esas cosas que nosotros sí lo tenemos, o sea, nosotros vamos, mi teléfono lo tiene cualquier afiliado, a mí por las redes me llegan un montón de mensajes, contestamos lo que podemos, por ahí tengo un compañero que me ayuda con las redes, él contesta o me pregunta, pero siempre estamos con la gente. Claro. Es lo que nosotros aprendimos. Y esa es la diferencia. Y disculpá si me fui un poco de No, la pregunta, pero la idea es que siempre que tengo la oportunidad lo remarco, porque no nos metan a todos en la misma bolsa. No somos iguales. Igual que los peronistas, no son todos iguales. claro. Ya lo decía Perón, los hay de derecha, los hay de izquierda, los hay de centro. Ujú. O sea, entonces digo, lo importante es qué querés. Yo siempre digo a mi familia, o che, ¿a quién votamos? Que me preguntan. Yo digo, mirá, ¿vos querés algo para todos o algo para solo los que tienen plata? Se la hago corta, ¿viste? Son dos caminos. O sea, Claro. ¿cómo querés vivir vos? O mis sobrinos, bueno, a ver, ¿cuál es, qué oportunidades querés tener? Si vos vas por este lado, no lo llames ni peronista ni radical, pero si vas por este lado vas a tener más oportunidades. Si vas por este, menos. Claro. Elegí. No te estoy diciendo ni nombres. Ujú. Entonces, creo que ese es el debate que hay que dar ahora. Creo que hay que llegar a hablar con la gente, con la comunidad, con los rionegrinos, donde nos toque. Yo ahora estoy en Roca, los roquenses, con los no sé cómo lo dicen, Godoyense. godoyenses, con los huerguenses. Tenemos que hablar cómo queremos vivir. Ya no es más derecha izquierda, no es más peronismo, radicalismo. Se perdió todo, lo han destruido. La casta lo ha destruido. Claro. ¿Me entendés? Entonces hay que ver cómo queremos vivir. Sí, el desafío que también lo hablábamos antes de iniciar el programa, el desafío de la dirigencia es esa lectura de qué es lo que están buscando los vecinos, qué trataron de transmitirnos con este voto, lejos de enojarnos por una elección u otra, de no poder entender el fenómeno Milei, tratar de entender esas necesidades, creo que es el desafío de los dirigentes y ayornar no solo el discurso, sino nuestras actitudes, que suele ser lo más difícil. Decir, bueno, evidentemente, algunas de las cosas que hacíamos y que las hacíamos con muy buena fe, hablo siempre desde el peronismo, algunas de las políticas que teníamos, que buscábamos la justicia social y buscábamos mejorar la vida de todos, evidentemente no lograron su objetivo. Y entonces habrá que modificarla. Y la manera de tener ese diagnóstico, como vos decís, estando cerca, hablando con los vecinos, estando cerca de las instituciones, que es una tarea dura además, porque me imagino,
en tu representación en todo Río Negro. Yo en todo caso tengo que recorrer Godoy y hablar con las familias godoyenses, pero ya en el ámbito provincial esa tarea implica también un sacrificio de tiempo, de resignar alguna cosita familiar, de mucho viaje, de priorizar esas cosas y estar atentos a todo para tener una imagen real de lo que están necesitando los vecinos de Godoy, en mi caso, y tus representados en Río Negro. Y volviendo a este fenómeno de Milei y la casta que vos mencionaste, se puso en discusión el papel del Estado, obviamente, ¿no? De decir, bueno, nosotros que siempre confiamos en que era positiva un papel fuerte del Estado, garantizándole oportunidades a todos, la gente empezó a partir de lo que habremos hecho como peronistas, a partir de lo que hizo Macri en su momento, y con un discurso atractivo de Milei, empezó a poner en tela de juicio la importancia del Estado en la vida cotidiana, si era realmente necesario o no. Empezó a resurgir esa idea de que el Estado ya no es necesario, que donde está el Estado está todo mal, y lo ato a tu trabajo porque vos sos representante de los trabajadores del Estado y se empezó a crecer esa mirada fea hacia los trabajadores del Estado que a mí me toca compartirla porque mis compañeros de trabajo, los trabajadores municipales, son trabajadores del Estado. Y hemos tenido alguna que otra discusión porque creo que para que no crezca ese prejuicio del trabajador del Estado, podemos nosotros tener algo de voluntad. Y siento que hay algunos símbolos de algunos privilegios chiquitos que no significan tanto, pero que al trabajador que no es estatal un poco le molesta, que yo lo he discutido con los trabajadores municipales. Me refiero a, no sé, no trabajar el día 24 de diciembre, por ejemplo, que yo lo he planteado con los compañeros. La verdad que si lo da provincia, yo tampoco quiero hacer una diferencia entre los estatales, provinciales y los municipales, porque lo terminamos dando. Pero digo, si el feriado es el 25 de diciembre, corresponde que no trabajemos el 25 de diciembre. Eh, ¿Qué ve el trabajador de la empresa privada? Que yo tengo que trabajar el 24, a veces me reducen un poquito el horario para que salga a las 4 de la tarde en vez de a las 18, pero tengo que trabajar el 24. Y el trabajador del Estado, sin embargo, tiene un día más. Y el 31 también. Es una pavadita, ¿eh? Y yo entiendo que no afecta a las arcas municipales de Godoy ni a las arcas de la provincia, pero mi mensaje a los trabajadores municipales fue decir, no le demos alimento a ese prejuicio que tienen de los trabajadores del Estado por no venir un día más que tampoco es tanto para nosotros, ¿sí? Entonces, hay una serie de pequeños beneficios que la derecha los toma como bandera y dice, bueno, acá hay privilegios en el Estado y creo que también tenemos que darnos lugar a esa discusión para no darles de comer y no tener esa diferenciación. Por otra parte, ahora en beneficio de los trabajadores del Estado, veo también mucha suma no remunerativa que no la veo en los privados. Es decir, cuando nosotros miramos los salarios, y lo discutíamos temprano con Alan, yo no había prestado atención, mi pareja es enfermera y tiene un básico, el básico eran, Alan, 200.000 pesos, 120.000 pesos. Ella no tiene ese salario, obviamente. El salario lo compone eso con un montón de sumas no remunerativas, que claro, no es precarización total, pero a toda la masa de aportes, al sistema previsional, son sistemas que nosotros como Estado ayudamos también a que no funcione del todo bien. Entonces, bueno, las dos miradas y un poco esta mesa es para eso también, que nos animemos a poner en discusión y a decir, mira, cedamos esto, pero también trabajemos en aquello otro para fortalecer a los trabajadores del Estado. A mí me gustaría que en Godoy particularmente siempre reivindico que tenemos buenos empleados municipales, muy, muy comprometidos con la gestión y para el intendente es importantísimo porque yo mando a hacer una tarea a los trabajadores municipales y si la tarea está bien hecha o no, ya no depende de mí, depende del trabajador. Así que los vecinos van a estar contentos con mi gestión en la medida en que los trabajadores hagan bien su tarea. Y por Exactamente. eso tenemos buena relación. Es decir, yo me puedo jactar de tener una buena gestión o no, pero esa buena gestión siempre es posible si están los trabajadores ejecutándola como corresponde.
Y no la ejecutan bien si yo estoy con un látigo exigiéndole, porque eso es imposible, que uno esté controlando todas las horas. Así que buscamos con los trabajadores, lo hacemos en paritaria y ponemos en discusión. A mí me toca discutir con la querida Rosa Ñanco, que es aguerrida también, y compañera. El Colo que le está siguiendo sus pasos. Y tenemos esas lindas discusiones, así que es interesante, no sé qué ves vos de las dos cosas. Si reconoces o no que puede haber una mirada, algunos lo creen a los estatales con algunos privilegios en ese sentido, y tu mirada sobre los remunerativos, que entiendo que es algo importante para los rionegrinos. Bueno, pues Vamos por fueron partes. varias cosas, Sí, sí. pero voy a responder bien con mi pensamiento sindicalista, ¿no? O Ujú, sea, por ejemplo, esto que decías del día, del ujú. 24, ¿por qué se le da a los estatales o se pide que se le dé a los estatales y no solo el Claro, 25? Bueno, primero, ya pasó a ser casi un derecho porque se ha ganado. claro. Se ha ganado por distintas luchas, reclamos. Es una cuestión que los sindicatos junto a los trabajadores lo han logrado y una vez que lo lograste, después se mantiene. Ujú. Es como el día del estatal, es como el día del trabajador de PAMI, el día del trabajador del ANSES, o sea, son cuestiones que no afectan a todos los trabajadores formales e informales, pero en este caso los estatales sí tienen ese privilegio, si quieren llamarlo así, Ujú. que por un lado también, eh, por eso se pueden mezclar muchas cosas, pero por ejemplo el privado y capaz que no va a tener nunca esos privilegios porque tampoco tienen un sindicato que los ayude a luchar para eso. Ajá, visto de ese Porque punto, generalmente claro. los sindicatos que representan a los trabajadores privados son los primeros que se sientan a negociar con el patrón y después bajan directamente una línea, no discuten. Definimos esto. Ya O está. sea, es mi opinión, al menos Está bien, lo que yo he visto y experiencias personales. claro. Después, digo, el estatal, vos el privado está perfecto, tiene su horario, o si Ujú. no, tiene un horario extra que se lo pagan hasta ahora. Y el estatal a veces no le pagan lo extra. Claro. El estatal tiene la responsabilidad, por ejemplo, un portero, una portera. Surgió algo, una No actividad. tiene por qué llegar a las 6:30 de la mañana y abrir la escuela. Ahora, hay vicios dentro de educación, en todo el país, que el director es más que un portero. Entonces el director y la directora, no, yo no puedo 6:30 ir a abrir la escuela. Entonces, en ningún lugar, ni siquiera en el manual de misiones y funciones de la provincia de Río Negro de los porteros, hay un artículo que diga que se le paga un X plus por abrir y cerrar la escuela. Claro, ir una media horita antes ¿Me y entendés? irse después. Entonces, ahí ya estamos viendo una particularidad que tiene el estatal que lo va a seguir haciendo, porque por los chicos, por el que viene de lejos y hace frío. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ahí hay una cuestión, ni hablemos en la pandemia. La pandemia que nos tocó a todos y para mí es uno de los puntapié para la gran estrategia de derecha de que ha tenido en nuestro país. Han probado, no solo en el país, en el mundo. Lo que fue la pandemia fue tener a miles y miles de millones de personas con el teléfono acá mostrándote todo el día lo que ellos querían que vos veas y escuches. Claro. Lógico, ¿qué pasa después? Bien, en ese momento crisis económica mundial, bueno, ahora o sea, la seguimos padeciendo. ¿Cómo es? O sea, Sí, sí. pero ya nos tuvieron acá. No hay joven que yo por lo menos haya hablado, te estoy hablando entre 18 y 22 años, me animaría a decir 24 años, que pueda discutir la historia argentina. Claro. Yo vivo hoy, no Sí, sé sí. qué pasó mañana. Qué bueno, si vos Fue tuviste hace un esa montón, experiencia, claro. está perfecto. Ahora, yo a mí eso no, ¿quién era ese? ¿Y qué hizo ese? No, y te Perdimos digo eso. más, como peronista, ¿qué nos pasa? Vos decís historia argentina, pero nosotros nos gusta reivindicar el gobierno de Néstor Kirchner, y en esas edades los chicos no tienen cero recuerdo, pero ni siquiera por una revisión, por un interés de todo lo que se logró, de los derechos, de la presencia del Estado. Nosotros tratamos de reivindicarlo como oferta al electorado, decir, miren que si nos votan, nosotros supimos hacer esto, para ellos es el olvido, casi que no Sí, existe. sí. Ni hablar de historia argentina, más vale. Por eso, hoy tenemos votantes que no tienen idea de la vida y me hago Ujú, cargo. ujú. Porque yo a los 12 años, 11 años iba a lavar vidrio, me acuerdo los vidrios de los autos, en la Shell, que había en Huergo en una esquina en la avenida Colón, y con eso yo me pagaba mis útiles de la escuela.
porque mis padres no podían y porque mi viejo lo habían echado. Entonces digo, hoy no hay ideas, o sea, piensan que todo es, pero también es parte del cambio de la realidad que vivimos hoy. Ujú. Como siempre decíamos, no teníamos celular, no teníamos Sí, una sí, PlayStation, no teníamos un montón de cosas. Nosotros vivíamos con la bolita, con la bicicleta, claro. en las bardas, con 12 años en las bardas solos, Sí, sí. con una bicicleta. O sea, por eso te digo, Otro son de mundo. otro mundo. Hay que ayornarse a lo que viene, ¿no? No quiero que nadie piense mal de eso. Pero digo, bueno, volviendo al tema, hay diferencias. Hay Claro. diferencias en las cuestiones sindicales, primeramente, lo que es privado y lo que es alguien trabajador del Estado, pero volvía al tema de la pandemia, hay trabajadoras y trabajadores, justo que vos decís que tu pareja es enfermera, bueno, no han sido reconocidos del todo, Claro. ni siquiera monetariamente. O sea, hay cuestiones que vienen de larga data. Nosotros cuando tuvimos la posibilidad de ser parte de la función pública en Río Negro, ya venía el sueldo en 80% negro. Claro. O sea, hay cuestiones que nosotros venimos discutiendo y venimos pegando que queremos convenio colectivo de trabajo, porque con eso arreglas todo, todo eso pasa automáticamente a ser en blanco, o sea, ordenás toda la función pública. ¿Me entendés? Todo lo que es la administración pública lo ordenás con un convenio colectivo. Bandera nuestra, y incluso una bandera histórica que llevamos adelante, y en otras provincias tenemos convenio colectivo y no hay los problemas que hay acá. Claro. Entonces, bueno, no se puede dar, es una lucha constante. Te vienen estos gobiernos, te vienen estas situaciones como ahora que gana Milei por decir Cuca, lo votan. Entonces, ¿qué hace un gobernador o un intendente? Bueno, empecemos a decir Cuca, Sí, sí, imitamos eso ¿me que nos va a entendés? ir bien. Y acá pareciera que quieren, o sea, se van ayornando en base a lo que está pegando, ¿viste? Al Claro. tema que está de moda, bueno, vamos a empezar a escucharlo para... Y no es así. Me parece que no es así, que hay que empezar a escuchar más, como decíamos recién, a los trabajadores formales e informales hay que escucharlos más. Yo recuerdo de estar cortando la ruta en el puente y pasa un compañero en bicicleta. Yo me levanto todos los días tempranito para ir a trabajar. Para trabajar. Y ustedes me molestan. Claro, y usted está cortando ruta, váyanse a la... ¿Viste? Y yo digo, ya, el tema, hermano, es que cuando te toca, te va a acordar nosotros. Porque esto Claro. te llega. Sí. ¿Me entendés? En algún momento te toca a vos. Yo digo, no hay que esperar a que te toque. No quiero que compartas mi ideal, pero presta atención. No todo es oro. Claro. No hay que esperar a que te toque. Entonces, el que está en el privado, si trabajara en el privado, vos sabrías lo que es Lo que es trabajar. bueno. Sos esclavo. Porque sos la primer señal de ajuste Sí. para una empresa. No va a perder nunca el empresario. Ujú. Si te tiene que echar, te va a echar. Entonces digo, esto de a veces, vos recién decías, los que tienen las pymes, que son un trabajador más, los dueños, sí, está muy bonito, pero llega un momento que Sí, haces la sí. diferencia. Sí, sí, Y yo soy el el dueño. dueño del capital es uno ¿Viste? solo y Y yo lo lamento, sí, yo soy el padrino de tu hijo, pero no te puedo pagar. ¿Viste? claro, se terminó Entonces, el romanticismo. ¿me entendés? Entonces esas cosas pasan y no pensemos que no nos va a llegar nunca, ¿no? Nos Sí, sí. puede llegar. Entonces, en esa mirada es donde tenemos que encontrarnos todos como sociedad y empezar a defendernos. No mirar la viga, cómo es la paja en el ojo ajeno, sino la viga propia. O sea, no puede un privado decir, no, porque el estatal tiene más privilegio. No, el estatal también sufre, lo decías vos, tiene parte del salario negro, no le pagan horas extra o le tardan. Por ejemplo, nosotros estábamos festejando que ahora el 10 de febrero le pagaron las guardias que hicieron en Navidad y Año Nuevo. Claro. ¿Qué previsibilidad podés llegar a tener? Claro, algo ¿Me que entendés? debería ser automático. Entonces nosotros estamos discutiendo, por ejemplo, en la provincia, una paritaria en la cual tenemos que discutir lo que ponen arriba de la mesa inamovible. No hay discusión. ¿Me entendés? No puede decir, no, pero un 30% que, no, que hemos perdido de salario y esto es lo que hay. Porque el gasto de la provincia, porque... O sea, hay cuestiones que la política tiene que empezar a solucionar y tiene que empezar a solucionar con quienes hacen las gestiones, porque, Claro. como bien decías, y me alegro que lo pienses así, el trabajador estatal es el que lleva adelante las ideas del gobernante Ujú. y que las hace que sean reales y que el pueblo lo vea, lo sienta, y después, inevitablemente, te va a votar. Pero Claro, por el trabajo que hizo toda esa gente que vos tenés ahí. exacto. ¿Me entendés? Entonces, cuando uno puede hacer una reparación, hay que hacerla. Sí, Yo, por ejemplo, esta semana planteaba, iban a ser convocados, no sé si es los mañana, intendentes mañana. para el Sí. tema de discutir la coparticipación. Bueno, yo digo, bueno, acá hay que decirle al gobierno
que en la discusión con los intendentes de la coparticipación, más allá de poder que sea mayor, que también ya quede explícito que un porcentaje de esa coparticipación sea directamente para los trabajadores, Llegó esa noticia a un grupo que tengo de para discutir intendentes. salario. No les gustó mucho a los Bueno, para intendentes. discutir salario. O sea, estamos en tiempos difíciles. Acá es donde se ven los pingos. Acá es donde se ve la justicia social. ¿Me entendés? No, por eso digo, a veces no es fácil. Yo creo que en tu caso no debe ser fácil. Porque a veces no hay y no hay Ujú. para aumentar salario. Porque yo lo he visto, he tenido discusiones, con algunos tengo más afinidad, con otros menos. Con algunos he podido discutir una paritaria con realidades en la mesa y con otros ya siento que me está cagando, ¿me Claro, entendés? Entonces, digo, hay cuestiones que es difícil para un dirigente justicialista cuando no puedes dar un aumento salarial porque todos están esperando que vos lo des si vos sos justicialista. claro. Sí, sí, Entonces, yo esa parte la entiendo, hay que ver, porque puede ser que no por el salario, pero sí por otro lado algunas otras cuestiones, qué sé yo. claro. Pero digo, hay que buscarle la vuelta y no hay que confundirse que quienes hacen realmente la política que uno propone son los Exacto. trabajadores estatales. De ellos depende exclusivamente, yo lo digo por el municipio, pero pasa en el sistema de salud, en el sistema educativo, en la seguridad. Uno puede idear un sistema, ponerle las leyes alrededor para que la cosa funcione bien, pero finalmente los que lo ejecutan son los trabajadores y termina siendo el insumo más importante. De manera que debería ser el último que deberíamos ajustar y como vos decís, es un desafío jerarquizar eso. Para un intendente en particular, hoy que no recibimos plata del gobierno nacional, en particular nosotros también escasos del gobierno provincial, el dinero que ingresa es de coparticipación, algo de tasa, un poquito de cuestiones comerciales y eso es todo lo que hay. Y bueno, jerarquizar esa importancia y creo que por eso es importante esa mirada de que no es un recurso más, es fundamental que el recurso humano esté bien porque si no, todo lo otro que puedas invertir rinde muy poco si no está bien el trabajador del Estado. Así que si bien tiré ahí una mala por los privilegios, te acepto esta de que, Bueno, de que son muy importantes. pero vos fíjate, 2026. Mm, De tu municipio no voy a hablar porque se encargará Rosañanco. claro. Pero 2026, Ñorquinco, Ujú, el 85% de los trabajadores municipales son a través de ayuda social. claro, Ni siquiera contrato, ni siquiera monotributo. No podemos. claro. Eso no puede suceder. ¿No? Entonces tiene que haber un gobierno responsable, un gobierno provincial que tenga que decirle al intendente de Ñorquinco, che, esto no lo podés tener. Pero vos tenés horas cátedras y ahí empezás, Ah, bueno, ¿no? tenés razón. Pero digo, pero ¿me entendés? Pero ahí ya, o Claro. sea, te doy un dato, o sea, 85% de los trabajadores que generan las políticas de ese intendente y que llevan adelante la recolección de residuos, la vida Sí, de sí. la comunidad de todo el día, ayuda social se llama. Claro, precarizado. Ujú. Entonces digo, bueno, esas son las cuestiones que, bueno, ¿vos sos justicialista? Bueno, pasarlo a planta. Demostrarlo. Ah, Bueno, Rodrigo, para terminar, quisiera que me des tu mirada de cómo sigue, sobre todo la cuestión política, que lo mencionaste con su partido, en Río Negro, esa consolidación del partido y formalización, la figura de Aguiar, que también no me canso de reivindicarla, primero porque casi local, fue arquero del Club Godoy, claro, por aparte, así supuesto. que ahora estamos entrando en la liga. Pero es del Valle, de Río Negro, y hoy se siente que es uno de los representantes que está levantando esa bandera de los trabajadores. ¿Cómo sigue en términos políticos? Si hay, más allá de lo del partido, creo que lo mencionaste, pero si lo querés reforzar, de seguir con esa idea partidaria, de tener representantes ya reales en puestos de decisión y cómo ves el escenario del 2027 con esas posibilidades. Bueno, nosotros en Unidad Popular, como te decía, somos nuevos. Nosotros, por lo menos en Río Negro, Ujú. tuvimos nuestra primera participación en las elecciones pasadas A a gobernador. gobernador y también en algunas intendencias pudimos participar. Ujú. Pero bueno, era nuestra primera experiencia. Desde ya muy pocos los que por ahí conocíamos un poco de lo que era la política. Claro. Muy pocos también quienes
conocíamos lo que es armar un partido. Porque Claro. uno siempre estuvo acostumbrado, estaba afiliado a un partido y bueno, vos no Estaba todo sabías, armadito. estaba todo listo. O sea, es armar, llenamos y armamos lista. Bueno, ahora no, ahora es una experiencia muy linda. A mí me gustó mucho, Ujú. fui parte de distintos procesos del armado del partido, me gustó mucho porque hay cuestiones que uno antes obviaba, no Claro, sabía cómo desconocía. era, responsabilidades importantes. Entonces, estamos en ese proceso. Primero de tratar de consolidarlo y de seguir siendo una herramienta la cual se puede ser utilizada no solo por los trabajadores, sino por todos aquellos ciudadanos que piensen distinto o que vean que la forma es distinta, es de otra manera y que en nuestro espacio va a tener la posibilidad de hablar, así como somos en el sindicato, queremos en el partido, o sea, que todos hablen, que la asamblea defina. Claro. Entonces, esa es la idea. Y como objetivo que vamos a tener de acá en adelante es tener la representación, digamos, del partido a nivel nacional que nos permitiría poder presentar en el medio término también candidatos a A diputados y diputados. senadores. Claro. Que eso no lo tenemos todavía, somos netamente un partido provincial hasta acá, pero bueno, ese es como objetivo que tenemos de acá en adelante y por supuesto de tratar de ir buscando o alianzas o alguna alternativa real Ujú. para el 2027. Bueno, me alegro por eso porque soy un amante de los partidos. Creo que es importante para consolidar esa democracia. Pareciera que está en desuso porque algunos lo relativizan, pero yo creo que es muy importante consolidarlo para que los vecinos sepan a quiénes están eligiendo. Así que siempre insisto con eso y insistimos más allá de las cuestiones internas que pasan en el PJ, de algún destrato que uno tiene cada vez que impone cosas nuevas o quiere darle otra mirada. Soy porfiado y quiero, en mi caso, seguir en el PJ y me alegra que también ustedes tengan una mirada sobre la importancia como herramienta electoral. Bueno, no sé si hay algo más que quiera decir, si no, eh, nos despedimos, No, una despedida ahí para los que se aguantaron estos minutos nuestros charlando. sí, la verdad que primero agradecer nuevamente el espacio, muy importante, a veces uno no tiene muchas posibilidades para poder contar lo que es uno, o Ujú. cuáles son sus ideas o sus pensamientos. La vorágine a veces te Claro, lleva a no estar en espacios, digamos, muy de toda la sociedad, sino muy limitado, digamos, lo que es nuestra actividad, claro. muchos sindicatos, muchos afiliados, muchos trabajadores estatales, nada más. Pero nada, yo creo que, no sé si es mensaje o no, pero decir, bueno, empecemos a mirar para el costado. O sea, empecemos a mirar nuevamente al prójimo. Ujú. Empecemos a mirar nuevamente nuestra familia, empecemos a ver en qué momento estuvimos mejor, cuándo tuvimos más oportunidades, no importa qué partido sea, Claro. ver en qué momento tuviste más oportunidades. Y de ahí empezar a retomar y buscar un cambio realmente definitivo que nos lleve a ser grande como nación, no ser, digamos, colonia nuevamente, porque más allá que está retrillado la forma de colonia sí, patria sí, colonia no, todo eso, y lamentablemente hay que seguir discutiendo eso, porque cada vez se vende más tierra al extranjero, cada Ujú. vez se dan más Resigna contratos a soberanía. empresas extranjeras, Ujú. y acá ninguno tiene la varita mágica, ni ninguno es santo. Acá se dijo ir por una política y sin embargo coquetean con China y con Estados Unidos. O sea, Claro. acá son muchas mentiras las que están dando vuelta. Por eso digo, cada uno tiene que ver quién quiere que lo represente o qué idea quiere quiere representarse y qué camino quiere seguir para uno propio y para sus hijos. O sea, qué quiere el día de mañana, porque el día de mañana está ahí nomás, cerquita. Yo vengo de dejar a mi nene ya en primer año del secundario y se me pasaron 13 años, 12 volando. Claro. ¿Y qué quiero dejar? O Ujú. sea, yo, digamos, tengo mi trabajo, espero que no me echen después de esto. Pero digo, tengo mi lugar, o sea, ya tengo 45 años. Yo quiero brindar desde otro lugar, estar a disposición, seguir brindando mi etapa de juventud y todo lo que pude. Gracias a Dios tuve buenos amigos, buena gente, valores al lado mío. Siempre lo digo, o sea, hay otro camino. Es cuestión de verlo y tratar de seguir en ese rumbo. Bueno, muchísimas gracias. Los saludamos. Suscríbanse al canal de YouTube y síganos Ahí tendríamos que cerrar así, en porque Gluten, claro, así. ahí. Ahí está, qué foto. Gracias. Nos vemos. Bueno.